la clase es de anteproyecto. Ajá. Creo que básicamente la profesora quiere que nos relacionemos con gente ya graduada, ya como con experiencia. Y pues nos dividió, nos dijo pues cada uno tiene un rol, entonces busquen a alguien que se asemeje. Entonces más su experiencia como sonidista. Sí, sí, listo de una. Vamos. Bueno, mi nombre es Juan Pantoja, tengo 26 años y sí, creo que a esta altura sí ya puedo decir que me dedico, trabajo como sonidista para cine y televisión, haciendo captura de sonido directo y postproducción de sonido. Ok, entonces vamos con el inicio de todo, la pregunta clásica, ¿qué te motivó a estudiar cine? A estudiar cine como tal, no, yo creo que siempre como esas cosas que uno tiene como, yo diría que de niño, que uno como que está buscando su quehacer en la vida y a mí siempre me gustó las películas, siempre me encantó ir al cine, ahorita me encanta todavía ir al cine y como que en un punto yo dije, no, pues si puedo dedicar mi vida a eso estaría chévere, como que si hay una formación profesional que pueda ser orientado a hacer esto, que es lo que me gusta ver, pues quería intentarlo y fue una decisión que tomé como desde los 16 15 años, Ok. otra vez por los 15 años que tomé la decisión y desde entonces pues en el colegio uno hacía cosas con los amigos y cositas para la familia, cosas para conocidos, ya comenzando uno a manejar el tema del video. Mis padres mucho apoyo, me llevaron como a diplomados de cine para uno ir como cogiendo un poquito como de conocimiento del tema, por así decirlo. Y así hasta que pues entré a la universidad. Ok, me parece curioso esa parte de los papás, que normalmente tienen como un estigma de, ok, vas a estudiar cine, de todo lo que puedes estudiar. Entonces, Ah, pues por tu parte fue positiva. sí, no, súper positivo porque pues es que aquí uno se da cuenta, si viéramos para allá, pero digamos pues mi padre es músico, Ok. entonces y siendo músico pues hemos tenido pues una buena vida, por así decirlo. Entonces como que ellos saben que lo más importante respecto a eso es el apoyo, porque ya es de resto uno se puede dedicar a lo que sea, o sea, uno se puede dedicar a pues a lo que sea, con tal que lo hagas bien y lo hagas con pasión, se puede vivir dignamente. Bueno, hablaste ahorita un poco de la parte de que estudiaste cine porque lo que veías te gustaba. Sí. Entonces, esa como, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, ok, de todos los ámbitos que hay en el cine, como foto, dirección, dijiste, bueno, me gusta el sonido? Ok, pues yo siempre cuando me preguntan eso, yo digo, hay una historia corta y una larga. Y Voy a quedamos la contar corta. la mediana, no mentira. Porque cuando yo estaba pues adolescente y hacía videos con mis amigos, yo me daba cuenta que cuando uno arreglaba el sonido, uff, fue puta, subía demasiado el nivel, como Ujú. que grabamos con una cámara muy mala. Y fue en uno de esos primeros cortos que Sí, vos sí. manejaste el sonido que te No, diste no, cuenta que no que te... manejé el sonido, sino que hacíamos cortos sketches para YouTube. Sí. Y la tía de un amigo nos contrató para hacer un video empresarial. Muy sencillito, lo hacía más por el hecho de que unos de apoyar, sí, realmente, más de que realmente fuera algo como muy oficial. Y lo hicimos, pero me acuerdo que pues, el video quedó bien porque lo grabamos incluso con una 5D, en ese tiempo era lo más pampa, una Canon 5D. Y, pero la voz, porque era un video con voz en off, lo hicimos con unos audífonos de Xbox. Y no, eso sonaba horrible. Yo decía, este video es espantoso, qué pena. Y una profesora de música en el colegio nos llevó a un estudio eh, donde grabamos otra vez una voz en off con una amiga que tiene una voz espectacular. Y poníamos esa voz en off con el video y solo habíamos cambiado la grabada de la voz. Eso era lo único que había cambiado. Y ya mejoró un poquito el tema de niveles y la música. Y para mí eso era otro video. O sea, el montaje de imágenes era exactamente el mismo. Lo único que cambiamos fue la voz en off, que esta fue hecha en estudio, y los niveles de la música. No, y eso ya se veía increíble. Entonces yo desde ahí ya dije como que, uff, sonido hay que prestarle atención. Y Ok. luego ya cuando entré a la universidad, yo igual creo que la mayoría entramos como con el querer hacer dirección o algo así. Ujú. Pero yo comenzaba a notar un patrón de que, uff, todos los cortos estaban suaves de sonido, Ujú. pero no solo a nivel autónoma, Sí. sino a nivel, yo diría, Cali. no, yo diría Colombia. Pasa mucho, es un aspecto que se descuida muchísimo. Eh, pero incluso no solo en Colombia, ¿no? También incluso si uno va a ver cine independiente gringo,
O sea, también uno lo nota, si uno lo escucha en subtítulos, uno nota que no es Sí. como que la mejor captura de directo y pasa, bueno, en todo el mundo, por así decirlo. Entonces yo pues venía con ese recuerdo de ese estudio y otras cositas que ya había hecho y pues comencé a sentir como genuina curiosidad. O sea, yo notaba que para la cámara había un ABC. O sea, para esas Ujú. cámaras grandes hay como un ABC de lo que toca hacer. Toca es tener una buena cámara y conectarle el monitor, conectarle la energía externa, un disco, las pocas de tecnicidades que tiene la cámara, ponerle una óptica. O sea, se sentía ese ABC, por así decirlo. Y yo decía, ¿cuál es el del sonido? O sea, ¿cuál es? ¿Uno qué hace? Es que no, que la Tascam y el boom. Y yo, bueno, Tascam, boom, ¿qué es eso? O sea, ¿sí me hago entender? Ujú. O sea, ¿por qué nos referimos a la grabadora? A la grabadora mezcladora como Tascam, ¿no? What the fuck, o sea, no. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿uno qué está haciendo? ¿Mezclando o grabando? ¿Cuál es la diferencia? El boom, ¿por qué hay distintos booms? O sea, ¿todos funcionan por lo mismo? Las solapas, porque por lo menos en el caso de la universidad cuando yo estaba allí, porque fallan tanto. O sea, porque Bueno, no han porque cambiado no ha mucho. cambiado mucho. Entonces como que porque fallan tanto y segundo es como que si la solapa es así, ¿por qué se usa? Digo yo. Ujú. Entonces comencé a tener esas curiosidades y tuve un buen profesor que se llamó Seto, que era otro profesor que está ahí en la universidad y yo me acuerdo que ya me reuní con él a tomar un café y yo dije, profe, yo quiero entender, o sea, yo quiero entender cómo es el sonido para audiovisual, porque encima es algo difícil de entender, porque Sí. es difícil de ejemplificar, es difícil de conceptualizar. En mi opinión, ya cuando uno lo entiende es fácil, cuando uno ya lo entiende. Pero en una primera instancia sí se siente como que hay como un muro, digámosle, por digámosle así, pero una vez ya como que ya interioriza las cosas y ya te quedan claras varias cosas, se comienza a ser más sencillo, la verdad. No, y eso que cuando uno, por ejemplo, yo vi una clase de diseño sonoro en donde era muy técnico, como muy parte de ingeniería, la clase era llena de ingenieros, es como, uff, todo esto lo que no te enseñan como tal durante la carrera como cineasta, te lo enseñan como en una lectiva que mezcla mucho con ingeniería, porque ahí el profesor te explica todo desde lo físico, desde lo que uno no tocaría como tal. Pero, sí. Claro, claro, no, es que realmente uno también en la fotografía y en varios campos del cine, del audiovisual, pues naturalmente hay cosas ya técnicas que van pesando, por ejemplo en el tema del sonido, para mí yo siento que lo más importante que uno en primera instancia no cree, pero es el tema de las frecuencias y las señales. Uy, eso es Sí. importantísimo. Ahora que sale tu papá, me da curiosidad como esa, de pronto, volviéndome un poco a lo que dijiste, como, ¿crees que la relación con la música que viene desde tu padre, desde muy pequeño, influyó un poco también a esa parte de... Eh, digamos, eso también me di cuenta en la carrera, que es que hay muchas personas que piensan que porque ya hacen música, realmente yo notaba eso que en el corto el que hacía música quería hacer sonido porque tenía ya algún tipo de relación, pero al final el sonido, al igual que la fotografía o al igual que los aspectos de la iluminación, o sea, es tan amplio que o sea, la persona que hace sonido en vivo, no, o sea, la persona que hace sonido en vivo para un escenario, para un escenario, no es la misma que te hace sonido para captura de una película. Y así mismo, sí me hago entender, o Sí. sea, y así mismo no es el mismo que hace coso de decibeles de seguridad en una empresa por ruido. O sea, el sonido es muy amplio, pero sí hay unas cositas, hay varias cosas en común. Entonces yo creo que sí, pues, pues con mi padre, como es músico, pues yo ya sí tenía cierta relación, cierto conocimiento, pues por ejemplo a lo que era un cable Canon, a lo que era una consola, a lo que sea un micrófono de condensador y uno dinámico, un Ujú. poquito ya como esa relación. Ok, no entraste Ya tan nuevo. no tan nuevo, pero igual nuevo, porque es que luego ya para audiovisual te colocan unos términos que y Claro. unas herramientas que uno pues ya en el aspecto de la música pues no se usan. Ok, bueno, ya hablando como una vez graduado, ¿te fue difícil encontrar como propuestas de trabajo o como tal oferta laboral por ser sonista inicialmente cineasta, sabiendo que pues la gente lo puede confundir como, ah, eres un ingeniero en sonido, dale, trabaja acá. Ah, no, pues digamos que en ese caso, pues yo nunca me vendí como ingeniero de sonido porque no lo soy. Y
digamos que en lo personal siento yo que también el punto en el que solo un ingeniero de sonido podía hacer cosas de sonido, eso ya fue hace muchísimo tiempo. Porque ahorita el ingeniero de sonido fabrica los equipos que uno compra como técnico, ¿sí me hago entender? O sea, o está haciendo DJ, no sé. Pero, Toques. ¿qué? Toques. Toques, exacto. Pero como que claro, antes había un momento en el que hasta los productores de música en cabina tenían que ser ingenieros de sonido, Ujú. los que hacían cine de sonido para cine tenían que ser ingenieros. No, pues actualmente siento que ya no, porque no, actualmente hay un montón de sonidistas muy top, yo diría a nivel mundial, y varios pues no son ingenieros de sonido. Hay unos que sí, hay otros que no, porque al final importa más la experticia dentro de la profesión. Y cómo conseguí pues trabajo y todo eso, pues realmente yo ya trabajaba cuando estaba en la universidad, pues yo no iba a esperar a salir de la universidad para conseguir chamba. Trabajaba, pues como les comentaba, yo de adolescente hacía cositas de filmmaker Ujú. y las seguía haciendo pues para uno ganar algo. Y pues yo trabajaba en un restaurante pues haciendo bebidas y yo me acuerdo que pues ahorré y iba a comprar una grabadora, todavía la tengo, es la Zoom H6. Ujú. Y yo dije, no, pues voy a comprar esta grabadora y voy a seguir haciendo filmmaker, pero pues con el valor agregado de tener esa grabadora. Pues curiosamente sí ayudaba bastante, porque aparte de uno hacer filmmaker, pues uno hacía sonido al mismo tiempo. Y no era el sonidito de solo tener esas solapitas así suaves, sino que pues tenía una herramienta bien. Entonces sí como que la gente notaba eso, como que la gente notaba que hacía un video empresarial o de promocionar algo y la verdad sí tenía un sonido chimba, o sea, sí tenía un buen sonido, entonces como que la gente iba notando eso. También fue el tema de conseguir trabajo, también pues también es como uno estar como con los suyos, por así decirlo. Uno sabe que uno va a un proyecto más que todo cuando uno está iniciando, donde de pronto no hay tanta remuneración, Ujú. pero ahí uno se va dando a conocer, eso siempre es verdad, o sea, siempre hay una curva tanto de aprendizaje como ya también de ir cobrando pues lo que es. Por ejemplo, o sea, yo me acuerdo un camello que fui y es que no quiero promocionar el chambear free to play, no es algo que no se debería hacer. Sí, siento que sí es algo que debería hacer si estás aprendiendo, pero pues, a ver, si llevas 5 años aprendiendo, no, vas mal, o Sí. sea, si después de 5 años te toca seguir aceptando Sí, camellos ya gratis hay para algo. reconocimiento, sí, ahí hay algo que está fallando. Pero pues, los primeros pasos, pues sí, nunca se me olvida que yo por un camello que fui gratis, primero conocí actores muy buenos, hice mi primer trabajo que yo sentí que yo hice un excelente trabajo, o sea, que yo dije, uy, el sonido está la putería, o sea, soy bueno, o sea, como Sí. me voy a tirarlo así humildemente, como que yo dije, sí, esto, como que Está está bien, tipo para esto. porque claro, tampoco es lo mismo hacer sonido para filmmaker que ya para propiamente para cine, que Ujú. ya propiamente para algo narrativo. Entonces, y también gracias a ese camello, al otro día pude ir a otro camello buenísimo, porque en ese rodaje un parcero me dijo, ¿qué haces mañana? Yo dije, estoy libre, el man me dijo, hay un comercial, y yo fui, tremendo comercial, aprendí un montón, me pagaron bien, y entonces, ¿sí ves? Y Ok. fue por haber aceptado un proyecto donde no tenía remuneración en la primera instancia, pero siempre se aprende y siempre se hace cosas chéveres. Sí. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta va como por esa parte. ¿Qué tipo de proyectos disfrutas grabar más? ¿Documentales? ¿Ficción? Yo creo que todos tienen su encanto. Porque es que, eh, o sea, hay ficciones donde digamos que el proceso de hacer la ficción es muy duro. Pero el Ujú. resultado es tan chévere, marica, pero el resultado es tan increíble que uno dice, uff, valió la pena. Ojo, de que sea duro, nunca tiene que estar de la mano con el desorden o el irrespeto. O sea, para mí un rodaje que esté desordenado o que sea... Si está grabando, ¿no? Así. Sí. Para mí un rodaje que sea desordenado o que el ambiente sea grosero, no me va, no me va, o sea, maluquísimo, maluquísimo. Eso sí, no me, si el ambiente en un rodaje es grosero, a mí ya ni siquiera me importa el resultado. Puede Ok. estar quedando, puta, eh, la mejor película de Colombia jamás hecha, pero pues si en set hubo mucha grosería, la verdad, a mí me importa una chota, la verdad, no es chévere, no es bueno. Mm. Y uno dándose cuenta, también en este ambiente laboral, por así decirlo, yo me he dado cuenta que donde mejor o sea, donde el crew más respeto tiene, donde el ambiente es más cómodo, donde la gente es muy buena, pero asimismo no es egocéntrica,
es donde mejores resultados se dan. Eso también es Claro. siempre me he dado como cuenta de eso. Y por ejemplo, iba a comentar, hay ficciones que cuestan, o sea, son mucho esfuerzo, pero el resultado vale mucho la pena. Hay comerciales, que los comerciales siempre quedan espectaculares. El trato es increíble en la publicidad. Pero pues naturalmente uno a veces quiere hacer es algo un poquito más narrativo. O sea, si uno solo viera de publicidad, pues la verdad yo feliz, la verdad. Pero también uno se queda como en esas ganas de hacer algo más narrativo, por así decirlo, más de contar una historia. Y documentar, ¿sí? Dado que pues ya nos está expresando tu gusto por trabajar en comerciales, pero también tu necesidad por trabajar en proyectos narrativos, ¿nos podrías mencionar uno de cada tipo? Tipo un comercial en el que hayas trabajado que por A o B hayas disfrutado, y una obra pues ya narrativa que hayas disfrutado trabajar. Listo. Voy a terminar diciendo que el documental también tiene su factor chévere porque siempre conlleva mucha aventura el documental. No quisiera decir nombres de proyectos ni de marcas, realmente. Un comercial que me haya gustado mucho. Un comercial que te haya gustado y un proyecto narrativo que te haya gustado. Ah, listo. A ver, por ejemplo, un comercial. Ese no fue un comercial, fue como parte... Sí, es que estoy tratando de poder contarlo sin decir... sin decir pero es mucho. O sea, ¿conocemos la marca o algo? Lo más... Estoy echándole cagada a ver si pienso más bien en otro. Es que como tal no fue un comercial, fue algo parte... Bueno, anyways, digamos que espera publicidad, no voy a dar más detalles, son pendejadas mías. Pero realmente me gustó mucho porque, o sea, había una gente, pues, como que famosa, que a mí me interesaba, pues, la fotico y eso. Y el resultado quedó súper chévere, el trato era increíble, el ambiente era brutal, estaba lleno de puros talentos de aquí de Cali, no solo de los artistas que están, sino del audiovisual como tal. Ahí está el propio pedigrí del audiovisual caleño. Y el pago fue bueno, pero lo chistoso es que, por ejemplo, de esa publicidad de ese producto, pues solo salió 2 frases, literal. Eran 2 frasecitas y yo, bien, quedaron buenas. La rompí. Uno entiende eso, uno entiende por qué, digamos, llevan un sonidista para 2 frases, porque es que cuando trabajas digamos que con famosos y con ese nivel de producción, no puede fallar nada, o sea, ni siquiera esas 2 frases. O sea, ni siquiera esas 2 frases pueden quedar mal grabadas, no pueden darse, digamos que el lujo de arriesgar eso. Entonces eso me pareció chévere, muy bacano todo el ambiente, la comida. Y ya una ficción, pues yo he hecho un par de ficciones. Es que todas son muy duras, la verdad, de hacer. Pero voy a destacar una que hice hace poquito, que fue con un amigo que se llama Henry, que hicimos su guión. Y me gustó mucho porque fue un poco volver a eso que es como el hecho de rodar con amigos. O sea, yo, pues, no, uno es amigo de la gente con la que rueda naturalmente, pero ese fue este año y fue muy bacano porque fue como volver a eso de rodar con amigos, pero ahora todos con la experticia que ya nos ha dado el tiempo. Entonces ese estuvo muy chévere y el resultado muy bacano. Lo mismo, por ejemplo, en trabajar con él fue muy chévere porque se respetaban mucho los roles y los... O sea, se le daba importancia a sonido, se le daba importancia a vestuario, se le daba importancia al acting, se le daba importancia a foto, pero a foto siempre se le da importancia. Entonces, cuando se le daba importancia a todos, pues yo ya veía el resultado y estaba increíble. Entonces, tipo, un corto que me gustó rodar y encima el resultado quedó increíble, no, pues chévere. Okay. Hablando de las experiencias con la gente, de la importancia que se le da al departamento, ¿has tenido algún como beef, riña con algún departamento durante un rodaje? Sí, naturalmente. Naturalmente con foto. Sí. Pero es que es como que a veces, a mí me gusta, he tenido también la fortuna de que me han tocado directores de fotos que les gusta llegar a mediar. Y precisamente, reitero, esos también suelen ser los mejores. No voy a decir nombres, pero suelen ser gente muy top. Yo siento que el que es más cansón también es como que uno ve el plano y bueno, no quiero tirar hate delante de la cámara, cuando cortemos. Pero sí, uno entiende una cosa, que es que uno está haciendo sonido para audiovisual. O sea, uno no está haciendo un podcast.
O sea, uno tampoco puede ser tan psicorrígido, uno tiene que adaptar, o sea, uno tiene que resolver realmente. Pero hay puntos donde uno dice, marica, pues lleguémosle a un punto medio porque si no, o sea, pensemos no solo en el plano, sino que pensemos Sí. en el corto, pensemos en la escena, pensemos en lo narrativo. Entonces, por ejemplo, una escena de dos personas hablando, listo. Las dos personas, no sé, no tienen camisa, complejo. Ujú. Plano es general, secuencia, y encima con un 25, no, marica, o sea, hay que, o sea, yo te puedo hacer un referencial para que luego volvamos a llamar a los actores a estudio y hagamos una ADR. Ujú. Esa se puede hacer perfectamente, esa hacen en Hollywood. Pero vos le decís eso a los directores y no, no, ¿cómo vamos a llamarlos para hablar sus voces? Eso se hace, eso se hace. O llegamos a un punto medio, cierre un poquito más el plano, fraccione el coso para poder tirar un poquito de boom, o póngales una camisa. ¿Sí me hago entender? No, o sea, uno tampoco quiere ser tan intrusivo en la historia, pero también sí hay que llegar como a puntos medios. ¿Por qué? Porque es que a la hora de que vos haces, cuando vos estás en el corto, lo más importante en materia de sonido es las voces. Ujú. O sea, uno también tiene que capturar el room tone, los efectos, los detalles, pero es que las voces son lo más importante, porque ahí está todo el acting, ahí está toda la dramaturgia y todo lo demás, o sea, lastimosamente, pero es verdad, aunque yo soy muy fan del sonido directo, todo lo demás se puede recrear en estudio. O sea, todos los demás sonidos, exceptuando si son cosas muy precisas, como un tambor o algo así muy endémico, pues los demás sonidos uno puede tomarse el riesgo de gestionar en estudio. La voz, incluso esa se puede, pero esa sí es más complejo. Entonces yo digo, marica, el único trabajo que uno tiene firmemente es conseguir las voces de los actores, del entrevistador, de los personajes bien. O sea, eso es como lo uno. Pero bien es bien esa voz. Eh, entonces, pues uno quiere llegar a puntos medios. Por ejemplo, si la ropa suena mucho, por ejemplo, si me hago entender, si la ropa suena mucho, de pronto que se puede ver con arte. eh, si, por ejemplo, toca tirar boom y metieron un poco de tubos y tirar sombra para todo lado, te toca ir viendo como por qué hacer, cómo gestionar. eh, pero ya poco más, reitero, yo he trabajado con DPs muy buenos que siempre uno llega como a puntos medios Ujú. y eso es lo más importante. O sea, eso es lo más importante. Uno como sonista sentir que ya capturó un sonido que funciona. Funciona para montaje. Ya es un lujo si uno lo capturó y dice, está perfecto. Que no pasó ambulancia, ni nada, ni perro, ni nada. Uno dice perfecto. Y encima la proyección de la voz del actor estuvo increíble. Entonces uno dice, esto está perfecto. O sea, literal, esto está perfecto. Eso es lo ideal. A veces funciona, funciona. A veces la proyección tal vez no es tanta. A veces hay un poco de ruido. A veces son cosas que de pronto uno en postproducción sabe que se pueden solucionar un poquito. Entonces ahí uno dice, funciona. Entonces uno tiene que dar un resultado funcional en la mayoría de casos. Ya si son perfectos, pues mejor. Pero... Hasta que no queda por foto y todo se va. sí, sí, sí. Ok, listo. ¿Tienes alguna experiencia memorable o desafiante durante un rodaje? Uf, me acuerdo una vez que íbamos camino. Uf, sí, no, no, no. Íbamos de Popayán a Timbiquí. Y yo no me quité, vos has visto el arnés que tengo de Sí, sonido, yo no me sí. quité ese arnés en todo el viaje, o sea, fueron, encima nos cogió un paro camionero, entonces estuvimos todo el día en la carretera de Popayán hasta el aeropuerto de Cali, y luego en el aeropuerto de Cali, lo más chistoso fue que yo no sabía cómo iban a grabar, pero es que yo solo, el grupo, que era un grupo muy bueno, con un director de foto increíble, pues seguían grabando en el aeropuerto, mero criterio, entonces yo, qué hijo de putas, y entonces, literal, yo estaba en el aeropuerto así con la caña y todo, grabando así como si nada. Y luego ya tuve que meter la caña en una maleta porque no me dejaban meterla en cabina. Pero yo estaba con las solapas, la grabadora y todo. Sí. Y así hice seguridad. O sea, literal, me quité eso, crucé seguridad, me lo volví a poner, seguimos grabando. Ok, Y así ok. me monté al avión. O sea, yo estaba, la zapata, no, buenos días. Y yo ahí con los audífonos, el codo, las antenas, buenos días. Como que me pone una bomba. Y así grabamos incluso en el avión, yo no sé qué tan seguro era eso, pero igual grabamos hasta llegar a Timbiquí, claramente en Timbiquí pues llegué, me bajé y seguimos grabando, eso, sí, 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 esa es, hay otras, pero... Ok, para una próxima. ¿Qué importancia crees que tiene el sonido en cuanto a la experiencia del espectador?
Es la mitad, por eso se llama audiovisual y no se llama visual, ni audio, Eso la voy a sino aplicar. audiovisual, Se la voy a aplicar. porque es la mitad, así de sencillo. O sea, sí, así de sencillo, la mitad. O sea, si tenés una experiencia muy integral en cuanto a cosas visuales y no lo complementas con algo sonoro, pues tenés la mitad de la experiencia, así de sencillo. O sea, hay pocas películas que la gente pueda recordar, pues completamente mudas. Porque es que incluso el cine mudos también tenía sonido a su manera. O sea, el cine mudo o ponía pancartas incluso para colocar sonido, o en la mayoría de los casos de películas silentes venían con partituras, porque la idea era que se hacía una partitura específica para la película. Es como que el cine y el audiovisual, pues en la mayoría de casos no se ha pensado para hacer solo visual. Y pues esta es la que dicen la mayoría de sonidistas, yo estoy de acuerdo, que es que una película con buena imagen y mal sonido, vos te vas de la sala, vos no te lo aguantás, es Sí. insoportable. Sí. Una película con mal visual y buen sonido, vos te quedás. Aunque al final, yo sí comparto de que al final lo más importante es la narrativa. O sea, tenés buen sonido y buena imagen, mala narrativa, igual la gente va, o sea, igual la gente igual es mala, o sea, Sí, unas cuantas veces no has skipeado una película porque sí, dices, "Uf, porque no está me ha insoportable, atrapado". exacto. Entonces al final, incluso teniendo bien imagen y sonido, creo que en nuestra profesión, y para mí, creo que lo más importante es la narrativa. O sea, porque es la historia, es el deseo de contar una historia, es que la historia se entienda, es que y ya cuando te sale muy bien, pues ya son obras maestras que uno en esas películas o en esos incluso videoclips, en esos documentales, en esas series, en esos cortos, uno ve autoría, uno ve concepto, uno ve técnica y uno dice, está una chimba, o sea, eso está increíble. Ok. Eh, Ahora como más tú, ¿qué herramientas o qué equipos nunca te pueden faltar para ir a un rodaje? No, yo siento que cuando uno hace sonido hay tres cosas que no te pueden faltar, que es boom, grabadora y solapa. O sea, sí, a mí me gusta mucho trabajar con ese formato. Habrá gente que solo le guste boom, gente que solo le guste solapa. Yo en algunos casos solo uso solapa, yo en algunos otros casos solo uso boom. Pero si me dicen rodaje, o sea, con lo que conlleva un rodaje, para mí lo básico es boom, grabadora y solapa. ¿Y de qué depende que sea solo solapa o solo boom? Pues por ejemplo, yo a día de hoy a veces todavía hago filmmaker, todavía hago algunas cositas así. Y por ejemplo, si estoy haciendo un podcast y también estoy grabando el video, no me interesa el boom, la verdad. Yo alambro a las personas, me voy a la cámara y quedo con la grabadora aquí, digamos que en la cadera, la cámara acá, y ya, ahí yo estoy grabando a las dos personas, cada una con su solapa. ¿Sí me voy a entender? Ahí no necesito boom. Si estoy grabando literalmente unos efectos, mucho foley, mucho wild track, no necesito la solapa, Claro. ¿sí me hago entender? O sea, estoy queriendo hacer un wild track de un barista haciendo una bebida, no necesito la solapa. O sea, puedo ponerla, pero pues no me hace falta. Incluso puedo hacer el sonido, pues no tiene que ser ni wild track, puede ser el sonido directo, plano cerrado, el boom encima. Obviamente, uno si quiere uno le pone la solapa, pero te está dando un buen resultado el boom, no hace falta, ¿sí me hago entender? Bueno. Bueno, vamos con un tema un poquito controversial y es ¿qué opinas tú del auge de la inteligencia artificial y su impacto en la postproducción? No, está bien, ahí me va a mojar, pero al final lo que pasa con las IAs, como todo avance tecnológico, es que la IA al final es una herramienta. O sea, y la va a usar el que esté interesado en usarla. O sea, por más avances que han habido en cuanto a la realización de audiovisual, igual la gente sigue llamando a alguien para hacer audiovisual, ¿sí Sí. me hago entender? O sea, por más avances que han habido en el quehacer audiovisual, digamos, el que tiene un restaurante se preocupa es en tener un restaurante. Si quiere hacer un video, sigue llamando a alguien que haga audiovisual, ya sea algún community manager o algún filmmaker. Entonces, al final, yo con esto siento que es una herramienta. Por más de que sacan un montón de herramientas de IA para sonido, yo estoy suscrito a una. Al final, y eso es lo otro, es que son de pago. O sea, el que no está interesado ni siquiera va a entrar a pagarlas y ni siquiera va a entrar a cacharrarlas bien. Yo este año hice algo con Sora, algo de unos visuales con inteligencia artificial. No, y eso es duro, o sea, es que eso es lo otro, eso tiene curva de aprendizaje. Eso no es tampoco tan mamey. Entonces yo siento que la IA al final, como todo aspecto, o sea, es algo que es una herramienta
y toca irse adaptando a las herramientas. Y de hecho hay que aprovechar las herramientas para hacer cosas más duras aún, diría yo. De hecho, a mí me parece que se ha satanizado demasiado. Se ha implantado mucho el miedo de que, ay, la IA te va a quitar el trabajo, nos vamos a quedar todos en la inmunda. Y es algo que comparto con un profesor que nos dijo, ¿para qué, o sea, para qué pelearte con el enemigo? Únete a él. Únete a él, exacto. O sea, trabajen juntos, porque al fin y al cabo, nada va a reemplazar el talento humano. Sí, no. Entonces, como, vuélvela a tu arma. Además, preocupados de que nos quite el trabajo la IA, somos de cine, no tenemos trabajo. Ay, la persona pamuna. Esa no la coloquen. Ok. Vamos. Entonces sí, es una herramienta. ¿Qué proyectos o metas te gustaría alcanzar en un futuro? O sea, complicado. Porque es que uno se sorprende a veces de lo mucho que uno avanza. Humildemente, pues. Pero es como que los objetivos a veces se terminan cumpliendo más pronto de lo que uno cree y luego toca es ponerse otros. Uh-huh. Pues yo siempre he sido como de objetivos muy concretos. Como que quiero esta solapa, quiero este micrófono, esta grabadora. Y pues lentamente pues uno ha ido consiguiendo esas herramientas. Entonces no, pues supongo que cada vez que uno consigue un objetivo pues toca es pensarse otro. Yo creo que todavía en materia laboral creo que no estoy donde quiero estar. O sea, yo quiero estar en proyectos más top incluso. Pero eso requiere más inversión tanto de tiempo como de plata como de aprendizaje. Pero Claro. pues nada, ahí uno está. Listo. En el camino. Y como último, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en ese mundo? ¿De Del qué? sonido. ¿Del sonido? Malo para dar consejos, la verdad. Sí, no. Bueno, yo creo que un consejo que yo le daría es que al final, hace poquito me estoy leyendo un libro que se llama Lecciones de Cine, que es una entrevista de un periodista de cine que le hace a varios directores. Y en el inicio del libro, él comenta que lo que más le sorprendió de la entrevista que hizo con varios directores duros, o sea, estaba Tim Burton, estaba Godard, bueno, era una lista de directores pues, de renombre y con mucha experiencia. El entrevistador dice que lo que más le sorprendió es que no hay una sola forma de hacer cine. O sea, de todos los directores no hay una sola forma de hacer cine y todas son muy acertadas. Bueno, yo de ahí digamos que saco como que tampoco hay una sola forma de hacer sonido. Hay una ABC, o sea, hay una forma, hay algo que hacer. Pero yo diría que a veces como que algunas personas como que se pegan mucho a una forma de cómo se hacen las cosas. Que está bien respetar un poco pues ciertas cosas. Pero no hay que ser tan dogmático, si me hago entender. Hay gente que como que dice, no, es que el boom y la importancia del boom y es verdad, o sea, el boom tiene mucha importancia, pero también a la hora de que uno está haciendo una película uno tiene que fluir, si me hago entender. Uh-huh. O sea, vos ves viendo qué te funciona más, si la solapa o el boom. Yo en lo personal, yo soy solapa lover, o sea, a mí me encantan los micrófonos lavalier, me entretengo viendo cómo se ponen, me entretengo viendo cómo se esconden. Y es como que, sí, hay muchos como dogmatismos a veces, no caigan en dogmatismos, pero tampoco hagan lo que les dé la gana. O sea, busquen un punto medio entre estar en el lenguaje de la producción, entre estar en el lenguaje profesional de fluir con video, fotografía, arte, dirección, o sea, fluir en la producción con los flujos de trabajo que ya existen, pero también encuentren su manera de cómo les gusta hacer sonido. Lo importante es que el sonido quede bien. Sí. Ya nadie le va a preguntar a usted cómo lo hizo. Le pregunto a otro sonidista que se sorprenda y quiera decirle, Mario, ¿usted cómo hizo ese sonido? Le quedó muy bueno. O sea, ¿sí me hago entender? Sí. Pero al final, con que el sonido te quede bien, pues no importa mucho el cómo. Hay mucha gente que se queda como en el cómo. Que no, que de esta manera y el boom de esta manera, así, que me enseñaron así, que así. Es como, pues ahí va fluyendo, si me hago entender, no tiene por qué ser así.
Es como que también encontrar la manera y confiarse si ya has demostrado que queda bien. ¿Sí me hago entender? Porque a veces uno come cuento y la gente que defiende mucho su forma tampoco está mal. Lo que pasa es que ellos defienden su forma porque a ellos les funciona. Ujú. Y si ya tienen, digamos, un microfonista, un asistente, un boom operator que les funciona, pues les funciona. Pero, digamos, tú siendo sonidista es descubrir cuál es la forma que te funciona a ti. Claro. Sin olvidar, pues, obviamente, ya el flujo de trabajo que ya existe, pero ir viendo cuál te funciona más a ti y a los proyectos donde estás. Porque es que como yo te decía, que el sonido es muy vasto, pues el sonido en el audiovisual también es muy vasto. Y hacer sonido para documental no es lo mismo que para ficción y no es lo mismo que para publicidad. Incluso dentro de la propia ficción, dependiendo del proyecto, es un poco distinto cómo se hace el sonido y dependiendo del documental también. Entonces, pues es un poco eso. Hay que fluir un poco, sin olvidar ciertos aspectos, es encontrar un punto medio. Claro, hay una base, Entre pero sí, tú exacto, construyes hay un sobre avance, ella. pero ya tú vas piloteando y construyendo sobre ella. También depende mucho con qué director estás o con qué y con qué, ¿cómo se dice? Y con qué, por ejemplo, DP estás. Ujú. Eso también involucra. Y por supuesto en tener su equipo, su equipo. O sea, a mí nunca me ha parecido malo que la gente grabe con sus amigos. No se casen con esa forma, o sea, me parece muy válido que uno grabe con amigos y que haga cosas porque yo lo sigo haciendo. Pero sí es muy válido saber que cuando tú estás grabando con amigos y más en los primeros pasos, eh, no es la forma definitiva, ¿sí me hago entender? O sea, lo estás haciendo de una manera, porque estás con amigos, porque estás en una producción tal vez un poco más chill, y eso te sirve para experiencia, pero digamos que no esperes que cuando ruedes en otro lugar con otras personas sea de la misma manera, Ujú. no va a ser así. Lo único que tal vez es constante va a ser lo que te comentaba, el flujo de trabajo, que es tú armar tu grabadora, poner memoria, sincronizar timecode, consultar cuadros por segundo, ver tus canales, ¿sí me entiendes? Tener todo listo, hacer lectura de frecuencias, sincronizar solapas, eso va, eso va. Luego ya lo que ya conlleva creatividad es, listo, estos son los actores, este es el vestuario, así va a ser el plano, eso ya es como uno ya se lo quiera ir imaginando. Como entonces ya el actor está desnudo y es en un baño. Entonces listo, veo plano, ahí ya es la creatividad funcionando, escondo la solapa detrás del espejo. Hagamos una prueba, tintín, perfecto. Eso ya son como los que alguien te diría, no, ¿cómo se te ocurre? Hágale, hágale, o sea, lo que usted sienta. Y eso es como que encontrar sus formas sin olvidar pues ya el flujo de trabajo que ya existe, que ya se debe hacer. Claro. Listo, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por esta entrevista. Muy chévere la conversa.